Bien, el tema del día de hoy es área de figuras regulares. Seguimos dentro del tema principal, que es cálculo de perímetros y áreas. ¿Cuáles son las figuras regulares? Bien, estas las podemos dividir en 5 partes. La primera, vamos a definir el área. Es la cantidad de superficie de una figura plana. Dicho de otra manera, es el tamaño de la región interna de una figura geométrica y se mide en unidades al cuadrado. Estas figuras las podemos clasificar en los siguientes tipos: triángulos, cuadriláteros, polígonos, trapecios y rombos. Bien, vamos a continuar entonces para ver cómo se calcula cada uno de ellos. Empezaremos con los cuadriláteros. Los cuadriláteros más comunes son el cuadrado, el rectángulo y el paralelogramo, y estas tres tienen una sola fórmula, que es base por altura. Quizás te preguntes por qué en algunos libros o en algunos lugares aparece que el área del cuadrado es lado al cuadrado. En este caso es por algo simple. Si tú observas, aplicamos esta fórmula de base por altura. En un cuadrado, tanto la base como la altura valen lo mismo que lado. Entonces, yo puedo decir que el área es lado por lado, que sería lo mismo a decir lado al cuadrado. Ahora, en el caso del paralelogramo, también parece un poquito confuso por qué el área va a ser base por altura, puesto que tiene una inclinación. Lo podemos ver de la siguiente manera. Este paralelogramo lo podemos dividir, cortar esta primera parte y se convierte en un triángulo. Este triángulo, si yo lo pongo de este lado, me va a formar entonces un rectángulo. Y si me forma un rectángulo, la base y la altura sigue funcionando para calcular el área. Bien, vamos a ver unos pequeños ejercicios al respecto. Por ejemplo, para calcular el área de un cuadrado que su lado mide 25, yo voy a aplicar que área es igual a base y altura es igual también al mismo lado. Base por altura, que es lado al cuadrado. En este caso 25 por 25, que es 25 al cuadrado, me da 625 unidades cuadradas. En este rectángulo tengo una base de 64 y una altura de 32. Aplicando la fórmula de base por altura, me queda que el área sería 64 por 32, que sería 2048 unidades cuadradas. Para este paralelogramo, donde la altura es 38 y la base es 56, aplico la misma fórmula, base por altura, que me daría 38 por 56, un total de 2128 unidades cuadradas. Ahora veamos un problema. Dice, ¿cuál es la base de un rectángulo que mide 25 de altura y su área es 1350 unidades cuadradas? Bien, tú sabes que si para calcular el área es base por altura y para obtener ese valor de 1350 tengo que haber multiplicado un número por 25, entonces puedo calcular la base dividiendo el área entre esa altura que ya conozco, 25, que sería 1350 entre 25, dando un resultado de 54 unidades. Bien, vamos a continuar ahora con los triángulos. Los triángulos pueden ser de diferentes formas. Aquí tenemos un equilátero, un isósceles, un rectángulo, un escaleno. Sin embargo, todos ellos tienen una misma fórmula de área, que es base por altura entre 2. En este caso, para poder entender de dónde sale la fórmula, vamos a usar este triángulo rectángulo. Si tú lo ves, yo podría completar la parte de arriba y la parte de este lado con un rectángulo. Entonces, si te das cuenta, tengo dos triángulos iguales. Por lo tanto, su fórmula podría ser la base por la altura y su resultado dividirlo entre 2. En este triángulo equilátero ocurre exactamente lo mismo. Tengo estas dos porciones que vendrían a representar juntas este mismo triángulo. Entonces, mi fórmula queda de la misma manera. Cuando son de esta forma a veces no es tan visible, ya que no podemos montar directamente la figura. Sin embargo, esta parte haría el faltante de este lado para completar un rectángulo. Por eso las fórmulas de área de los triángulos son todas base por altura entre 2. Ahora bien, los polígonos, como el pentágono, el hexágono, todos los que tienen sus mismos lados iguales, basan su fórmula en el triángulo. Si tú observas, yo puedo dividir este polígono en 5 triángulos iguales. Y aquí va a aparecer una palabrita nueva que no conocemos, que se llama apotema. La apotema es la distancia que hay
desde el centro del lado hasta el centro de la figura. Esto es una altura, si lo podemos ver desde otra perspectiva. Si esto fuera un solo triángulo, pensando en él, tengo una base que es igual al lado y una altura que sería la apotema. Para calcular el área de este pentágono yo sumaría las 5 áreas de los 5 triángulos. Como todos son iguales, sería su fórmula base por altura más base por altura sobre 2 y hasta sumar 5 veces. Esto yo lo puedo simplificar. Acuérdate que si un número se suma 5 veces, quiere decir que lo estoy multiplicando por 5. 5 por base por altura. Este valor de 5 por base, como base es el lado, se convierte en perímetro y la altura sería el apotema. Entonces el área sería perímetro en lugar de 5b por apotema en lugar de la altura entre 2. Y esto ocurre también para cualquier otro polígono que tú quieras manejar. Por ejemplo, aquí tengo un hexágono, al dividirlo en triángulos me quedan también 6 triángulos iguales. Y para sumar esas 6 áreas quedaríamos en un mismo procedimiento en perímetro, que ahora en lugar de ser 5 por el lado sería 6 por el lado, por altura, por la apotema, perdón, entre 2. Bien, vamos a ver un par de problemas. Me dicen que un triángulo rectángulo tiene catetos de 12 y 15 y 5 unidades respectivamente. ¿Cuál es su área? En un triángulo rectángulo, los catetos forman la base y la altura. Tengo 5 y 12. Entonces, el área base por altura entre 2 será igual a 12 por 5 entre 2, 30 unidades en este caso. Vamos a ver un segundo problema. Encuentra el área de un pentágono que su lado mide 15. Bien, tengo un pentágono que su lado mide 15. ¿Y su apotema? No lo conozco. Entonces, ¿ya no puedo resolver el problema? No, claro que lo podemos resolver. Solamente que aquí hay que aplicar otra herramienta. Mira, quiero que observes lo que voy a hacer aquí. Voy a dividir estas dos partes. Esto sería un ángulo, una línea. Y aquí este ángulo, que sería el mismo ángulo que tenemos en cada una de los vértices de este pentágono, yo lo puedo calcular usando una fórmula. Esa fórmula dice que el ángulo del polígono es igual a 180 por n-2 entre n, donde n es el número de lados que tiene un polígono. Como este polígono tiene 5, me quedaría 180 por 5 menos 2, que es 3, entre 5, y me da un resultado de 108. Ahora bien, vamos a centrarnos en esta otra parte. Si yo tengo dibujado mi triángulo aquí, que es el mismo que el triángulo rojo que está aquí arriba, tú puedes observar que este ángulo se parte exactamente a la mitad porque va del centro al vértice. Entonces, para calcular este ángulo al que le voy a llamar ángulo T, ese que está pintadito de amarillo, voy a dividir el ángulo del polígono entre 2 y eso me da 54. Bien, ahora voy a partir una vez más este triángulo que tengo aquí a la mitad. Si te das cuenta, la altura va a tomar el lugar del apotema y tengo un ángulo de 54. Esto, si recuerdas la clase de lunes, te acordarás que esto es un triángulo rectángulo que yo puedo obtener sus valores usando las funciones trigonométricas. En este caso, el cateto adyacente, que es la base, es la mitad del lado y mide 7.5, y el cateto opuesto es el apotema. Si yo conozco un ángulo, cateto adyacente, y me falta obtener cateto opuesto, utilizo la función tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Despejando el valor de cateto opuesto me queda igual a cateto adyacente por la tangente del ángulo. Sustituyendo mis valores, dice que el cateto opuesto es 7.5 por tangente de 54, que es 7.5 por 1.3763, y el cateto opuesto sería 10.32, y esto es el apotema. Ya conociendo el apotema, ya puedo sustituir en mi fórmula los valores que ya tengo. El perímetro sería 5 veces el lado, es decir, 5 por 15, 75. Y aplicándolo en la fórmula sería 75 por 10.32 entre 2, lo que me da por resultado 387 unidades al cuadrado. Este procedimiento se va a utilizar cuando no te den el valor del apotema. Si el valor del apotema lo conoces, no necesitas hacer nada de esto, sino nada más sustituirlo en nuestra fórmula. Bien, vamos a ver el trapecio. Tenemos tres tipos de trapecios: el isósceles, que la inclinación de estos dos lados es la misma,
el rectángulo que tiene un lado recto y el otro inclinado, y el escaleno, donde la inclinación de un lado y del otro no son iguales. Sin embargo, los tres van a manejar estos conceptos: la base mayor, que es la base más larga de los dos lados paralelos, la base menor, que es el más corto de los lados paralelos, y la altura de la figura, que va en la línea que es un ángulo recto y que va desde la base mayor hacia la base menor. Estos tienen una sola fórmula, y su fórmula es área es igual a la suma de las bases por la altura entre 2. Nos decían base mayor más base menor por altura entre 2. ¿De dónde sale esa fórmula? Bien, vamos a tomar el trapecio isósceles, que es el más deforme, por así llamarlo, de los tres. Aquí, si tú observas, tenemos un triángulo, un rectángulo y un triángulo más. Entonces, para yo calcular el área de esta figura, yo puedo descomponerla en el área 1, que sería la base 1, esta pequeña línea por la altura entre 2, el rectángulo, que sería base 2 por altura, y el otro triángulo, que sería base 3 por altura entre 2. Obviamente, el área va a ser la suma de las tres áreas que tenemos aquí. En este caso, sustituyendo los valores que ya conocía en esta fórmula o en esta expresión, me va a quedar base 1 por altura entre 2 más base 2 por altura más base 3 por altura entre 2. Si te das cuenta, la altura se repite en los tres. Entonces, si yo aplico la propiedad conmutativa, puedo sacar la altura y dejar nada más la suma de las bases, y esa suma al final multiplicarla por la altura. Aquí tengo dos fracciones y un número entero. Para sumarlos, le ponemos un denominador 1 en la parte de abajo, y esto se va a convertir en área es igual a altura por base 1 más 2 base 2 más base 3. Ahora bien, ¿cómo le voy a hacer aquí? Si te das cuenta, como tengo dos base 2, las puedo dividir y me queda base 1, base 2 más base 3 más base 2. Base 1, base 2 y base 3 son las bases del triángulo, el rectángulo y del segundo triángulo. Es decir, sería el equivalente a la base completa del trapecio. Y la base 2, como es igual a la del rectángulo, sería la segunda base, es decir, la base menor, la que está aquí arriba. Y esto yo lo puedo resumir de esta forma: base es igual, área es igual a altura entre 2 por base más base, y acomodando mi fórmula me quedaría área es igual a base más base por altura entre 2. Bien, ahora aquí veremos los rombos. Los rombos son figuras de sus lados son iguales, y aparece un concepto para calcular su área, que son las diagonales: diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Esa sería precisamente la fórmula del área del rombo. Ahora, ¿por qué usamos esa fórmula? Bien, si vemos el rombo como figura, podemos imaginarlo como un rectángulo por fuera. Vamos a dibujar este rectángulo aquí afuera, y si tú observas, tienes 4 triángulos que son exactamente iguales. ¿Cuáles son las medidas de esos triángulos? Bien, si tú ves que estos dos son iguales y entre los dos me forman la altura del rectángulo, que al mismo tiempo es la diagonal del rombo, entonces la altura de cada uno de esos triángulos será diagonal mayor entre 2. Asimismo para los del otro lado. Ahora, esta base de estos dos triángulos es lo mismo que la diagonal menor, y que sería lo mismo que el ancho del rectángulo, y como están divididos exactamente a la mitad, cada base valdría diagonal menor entre 2, lo mismo para los dos triángulos de abajo. Entonces, para calcular el área, yo sumaría las 4 áreas de cada uno de los triángulos, y me quedaría de la siguiente manera: como área es base por altura, sería diagonal de mayor entre 2 por diagonal menor entre 2, y así sucesivamente, y en de cada uno de ellos. Ahora bien, al multiplicar letras, tú sabes que nada más se pone letra con letra. Al multiplicar número es número con número, y me quedaría de la siguiente forma: diagonal mayor por diagonal menor entre 4. Lo mismo para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Como yo tengo aquí 4, pues obviamente mi resultado sería sumar 4 diagonal entre 4. Ahora,
Si tú observas aquí, tenemos una fracción compleja, una fracción arriba y un número abajo. Para poderlo multiplicar o para poderlo reducir, voy a ponerle un 1 a este 2, y aquí aplicamos algo que alguna vez en clase llamamos la ley de la tortilla, es decir, extremos por extremos y medios por medios. 4 por 1, 4, diagonal por diagonal, y 4 por 2, 8. Simplificando esta fracción me quedaría diagonal por diagonal entre 2. Bien, vamos a ver ahora un par de problemas. Un trapecio tiene una base menor de 12, una base mayor de 18 y una altura de 10. Calculamos su área. Si este es mi trapecio, yo sustituyo los valores y sería 18 más 12 por 10 entre 2, que me da un resultado de 150 unidades al cuadrado. Ahora este dice: encuentra el área de un rombo que su diagonal mayor es el doble de la menor y esta mide 15. Yo no tengo todos los datos, solamente que me dicen que la diagonal mayor es el doble que la menor. Entonces, para poder usar mi fórmula, yo veo lo siguiente: diagonal mayor es igual a 2 veces la diagonal menor, por ser el doble, es decir, 2 por 15, que sería 30. Y ahora sí, ya puedo sustituir los valores en la fórmula de la siguiente manera: diagonal mayor 30 por diagonal menor 15 entre 2 me da un resultado de 225 unidades al cuadrado. En este caso son centímetros. Bien, hasta aquí este video, espero que te haya gustado y recuerda, puedes verlo cuantas veces necesites y tomar los apuntes que quieras. Buen día.